Evangelio según Lucas, capítulo 5. Cuando lo tengan, pueden confirmar con una vez. Y vamos a leer ahí en el nombre del Señor Jesús, desde el versículo 33. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el nuevo rompe y el viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar dos, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo, o sea, del vino viejo, eso es añejo, quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Bien, tenemos en esta parábola que se habla de los odres. ¿Qué eran los odres? Los odres eran una especie de recipiente donde se echaba, pues no solamente el vino, sino que también se usaba para echar agua. Sí, hay datos, escrituras que nos mencionan los odres. Allá en Génesis capítulo 21, versículo 14 y 15, allá dice la escritura: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dióle a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla, y ella partió y andaba errante por el desierto de Beerseba, y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Dice, hermano, en el versículo 15, que faltó el agua ¿de dónde? Del odre. O sea que el odre, hermano, pues era un recipiente que se usaba no solamente para el vino, sino también se usaba para el agua. Algunas imágenes muestran que el odre era muy semejante a una especie de, con forma de bota. Vamos a ir a otra escritura que vemos en Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. Menciona ahí la palabra de Dios también los hombres, que también se usaban para contener como recipientes de leche. Jueces 4, versículo 18 y 19. Y saliendo Jael a recibir a Císara, díjole: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas ningún temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: ruégote que me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Y ella miró, ¿qué cosa vio? Un odre de leche, y dióle de beber, y tornóle a beber. Un odre de leche. Bien, entonces era un recipiente de cuero que se usaba para contener, ya sea en unas ocasiones vino, en otras ocasiones agua y hasta leche también. Pero bueno, una vez que ya hemos identificado qué es un odre, qué son esos cueros donde se echaba el vino, que el Señor nos cita en Lucas capítulo 5, vamos a revisar el contexto de Lucas capítulo 5.
Ya hemos dicho que el contexto nos ayuda a entender de una manera más amplia a qué se refiere el texto. Muy importante no sacar el texto de su contexto y sacar nuestra propia interpretación. Eso se puede prestar, ¿verdad?, a desviarnos del entendimiento original de la Escritura. Viendo entonces a Lucas capítulo 5, vamos a ver entonces el contexto, a qué o de qué viene refiriéndose. Amén. Vamos a leer desde el versículo, gloria a Dios, versículo 27. Amén. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. ¿Sabe que era un hombre que trabajaba como publicano, hermano? Esto era un publicano. Leví, que es Mateo, era un publicano. Era un hombre despreciado, un hombre abominado por los judíos, sobre todo por el sector o por la parte religiosa de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Porque estos trabajaban recolectando impuestos, y no para el pueblo de Israel, sino trabajaban recolectando impuestos para el pueblo o para el imperio romano. Bien, entonces por eso eran en cierta manera despreciados. Y aquí vemos, hermano, a Leví, que estaba al mando de los públicos tributos, y el Señor, en su llamada a Israel, le dijo: sígueme. Y dejando todas las cosas, o sea, Leví, que es Mateo, levantándose y le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos allí estaban también, para murmurar, para blasfemar. Los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben. Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de boda? Los que están de boda, ¿cómo están, hermano? Están de fiesta, están gozosos, están contentos. Bueno, el Señor hace una pregunta retórica aquí y les dice: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? No, cuando están gozándose, cuando están de boda, están alegres, están de fiesta. Pero vendrán días, versículo 35, cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y es cuando ya les cita a los fariseos, a los escribas, esta parábola: nadie mete remiendo de pan nuevo en vestido viejo. De otra manera, el nuevo rompe y el viejo no conviene remiendo nuevo. Nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos, en odres nuevos, será de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Bien, ¿qué es esto, hermano, que el Señor habló en esta parábola? Bueno, el Señor les da una lección a los escribas y a los fariseos
sobre cómo él y sus discípulos están de bodas. Cómo él y sus discípulos no llevan esa forma de doctrina de los fariseos, que por cierto estaba llena de hipocresía. Vamos a ver, hermano, una escritura aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer desde el versículo 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Versículo 8 dice: así que hagamos fiesta. Sí, hagamos fiesta. No en la vieja levadura, ni en la levadura de qué, de malicia y de maldad, sino en ácimos, o en panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Nuestra fiesta, el Señor habló de un acontecimiento que implica estar de fiesta, estar alegres. Dijo: los que están, no pueden los que están de bodas ayunar, porque están alegres y además no están, según la parábola, no se trata de echar vino nuevo en odres viejos. Y vamos a aprender esto más ampliamente. Solamente quiero leer esta escritura, ahí como dice la versión, la Biblia de las Américas, primero a los Corintios, capítulo 5, la misma escritura, solamente leyéndola en esta versión. Seguir la palabra de Dios. En el versículo 7: limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Versículo 8: por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja. Recuerda que la parábola habla de odres viejos, de cueros viejos, de un vestido viejo. Bueno, pues aquí el Señor habla de una vieja levadura, que ahora nuestra celebración no es de la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, porque esa levadura estaba plagada de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta no con la levadura vieja. La levadura era el elemento principal, o era uno de los elementos principales que se usaba para el pan. Bueno, sabemos que la palabra de Dios está simbolizada por pan, también por alimento espiritual. Pero también los fariseos, hermanos, los escribas, tenían su propio pan. Pero era un pan, hermano, lleno de levadura, de malicia y de maldad. El pan de ellos, como dice ahí Mateo capítulo 15, mire, vamos a ir a Mateo 15, cómo era el pan por la doctrina de los fariseos. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 7 al 9, ¿lo tenemos? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honra, enseñando. ¿Qué enseñaban estos? Doctrinas, pero no de la Biblia, no de la palabra de Dios, sino doctrinas, ¿qué más? Mandamientos de hombres. Bien, ¿cómo eran esos mandamientos de hombres? En cierta ocasión el Señor Jesús dijo todo lo que sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, haciendo referencia a lo que dice Mateo 23:2. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis como ellos, porque dicen, o no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estaba su doctrina fermentada con una levadura de malicia y de maldad. Y no solamente es lo que yo imagine, sino que el mismo Señor Jesús lo dijo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a ir al versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y 4 cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas espuertas tomasteis. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardasteis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de pan, sino de qué? De la doctrina de quién? De los fariseos y de los saduceos. Más que ser doctrina de palabra de Dios, era doctrina de hombres. Aquí está, el Señor se refirió entonces a la levadura del pan, no por el pan literalmente, no por el pan físico, sino por la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lucas capítulo 12, ahí vuelve a hablar también de esa levadura del pan, que no era en lo literal, hermano, sino que era en la malicia y la maldad, en la doctrina de los fariseos, a lo que el Señor se refiere. Vamos a ir en Lucas capítulo 12. Leemos desde el versículo 1 al 7. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué era la levadura de los fariseos? Hipocresía. ¿Y acaso no es hipocresía cuando dicen y no hacen? Sí, eso es hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí, hermanos, la lectura. Se habla entonces de guardarse de la levadura de los fariseos. ¿Qué era? Según esta escritura, hermano, ¿qué era la levadura de los fariseos? Hipocresía. Esa es la vieja levadura, de la cual el Señor en la parábola comparó como una vestidura vieja o como un odre viejo. No es posible echarle a ese odre viejo vino nuevo.
el vino nuevo tiene buena recepción o es recibido en odres nuevos y con una vestidura nueva. Vamos a ver ahí lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vea cómo era la forma de los fariseos, aún en su oración, aún en sus ayunos. Versículo 5. Al 7. ¿Lo tenemos? Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos hablan en orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, entrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis prolijos, como dice la versión 60, no hagáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso el Señor lo dijo de la forma en que llevaban la oración. ¿Quiénes? Los que estaban en la vieja levadura, los que eran esos odres viejos, esos cueros viejos. A ellos se refirió el Señor cómo era la forma de oración de ellos. Pero también mire lo que dice el versículo 16. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ve cómo era la levadura de los fariseos, cómo era la vieja levadura. Pues en la palabra del Señor compara esa vieja levadura, esa doctrina de los fariseos, esa hipocresía de los fariseos, con odres o cueros viejos o vestidura vieja, a la cual no se le puede poner un vino nuevo, porque no lo aceptan, lo repelen, es decir, lo rechazan. Odres viejos no se les puede poner vino nuevo, porque de igual manera no lo reciben, se revientan, se rompen ante el vino nuevo. Isaías 58, hermanos. Vamos a Isaías 58. Ahí también se nos habla de un ayuno que ya desde el tiempo antiguo practicaba el sector religioso de Israel. Versículo 3, ¿lo tenemos? ¿Por qué dicen ayunamos y no existe caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas, o sea, vuestras posesiones. He aquí que para contiendas y levantes ayunáis, como aquellos que enojados dicen, vamos a ayunar a ver quién tiene la razón. Pues eso no es nuevo. En aquel tiempo había quienes para contiendas y debates ayunaban, y para venir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, o sea, de esa manera no ayunen así. No está diciendo que no ayunen, por supuesto que no, sino que está diciendo que no lo hagan así, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Versículo 5. Esta es el ayuno que yo escogí, que de día fija el hombre su alma, que engorde su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable al Señor? No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne o de tu prójimo. Allí está, hermano, la forma de doctrina, de prácticas religiosas que llevaban a cabo esos que criticaban a Jesús y a sus discípulos, diciéndole: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros o como los discípulos de Juan? Lucas capítulo 18. Mire lo que dice ahí, Lucas 18, el Señor también les habló de una parábola de unos fariseos. Lucas 18, 9. Dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como nosotros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué más hacía este fariseo? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Allí está la forma de doctrina, la doctrina de los fariseos, esa levadura del pan, que es comparada a la parábola como odres viejos que no reciben un vino nuevo, o como una vestidura vieja que no recibe un paño nuevo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 3, ahí vemos lo que Juan el Bautista dijo acerca del Señor Jesús. Versículo 22. ¿Lo tenemos, hermano? Dice en el nombre del Señor Jesucristo: pasado esto, vino Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que yo soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Ahí está el que está de boda, hermano. Por eso el Señor dijo: ¿pueden los que están de bodas ayudar? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, ¿qué hace, hermano? Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer
mas a mí menguó. Ayer Juan Bautista habló del ministerio de nuestro Señor Jesús como un ministerio que crecería mientras que el de él menguaría, como un ministerio de aquel que tiene la esposa y que se goza, y que también él, al unir a su amigo, el amigo del esposo, oye y se goza grandemente. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Mire, ese gozo nos es ilustrado en la Biblia en diferentes formas. Recuerda cómo se gozó el pastor cuando halló la oveja perdida. El gozo la puso sobre sus hombros, contento, gozoso. Recuerda cómo se goza la mujer que halla la dracma que se le había perdido. Recuerda cómo se goza el padre con el hijo pródigo que regresó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vemos entonces, hermano, que el Señor refirió en relación a la postura y forma de doctrina de los fariseos, lo refirió en esa palabra como un odre o cuero viejo, o también como una vestidura vieja, que no recibe, que no acepta el vino nuevo. Vamos a ir a los profetas. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a ir al versículo 29. ¿Estamos ahí? Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más los padres que dieron las uvas grasas y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas grasas tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré, ¿qué haría el Señor? Nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Un nuevo pacto habría dicho desde la perspectiva de la parábola, habría odres nuevos, habría pueblos nuevos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ezequiel capítulo 11, libro del profeta Ezequiel, enseguida a Jeremías, Lamentaciones, y luego Ezequiel, capítulo 11, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Y vendrán allá y quitarán de ella todas sus torpezas y todas sus abominaciones. Versículo 19. Y darles, ¿qué les habría de dar el Señor? Un corazón y espíritu. ¿Cómo era el corazón y el espíritu? Nuevo. Ahí está, hermano. ¿Qué es lo que recibe ahora la palabra de Dios? Un corazón nuevo. No un corazón viejo que está aferrado en la pasada manera de vivir. Ahora, hermano, el Señor dice que habría de dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, daré en sus entrañas y quitaré el corazón de piedra
de su carne y daréles corazón de carne. Daréles un corazón y un espíritu nuevo. Gloria a Dios. Un corazón, un espíritu nuevo para un corazón nuevo, renovado, para una mente renovada. Acuérdense que el Señor Jesús, hablando de su palabra, dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado, ¿qué dijo el Señor? Son espíritu y son vida. Un espíritu nuevo, un pacto nuevo que el Señor había con ellos. Ahí mismo en Ezequiel, pero en el capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Amén. Y os daré, ¿qué les daría el Señor? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un corazón nuevo para un espíritu nuevo, hermano. Daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré corazón de carne. Gloria a Dios. Ese espíritu nuevo es representado en la parábola como un vino nuevo. Y ese corazón nuevo es representado en la parábola como odres nuevos, como cueros nuevos. Alabamos al Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 8. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 8, versículo 8 también. ¿Tenemos? Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá. ¿Qué iba a consumar el Señor? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a su injusticia, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo: ¿nuevo qué? Nuevo pacto. Cierto, hermano, que el nuevo pacto es la palabra, sobre todo el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Nuevo pacto dio por viejo al primero. El antiguo pacto, y sobre todo la forma en que se llevaba, hermano, es representado por esos odres viejos. Dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 7. A mí me voy a permitir leer, como dice la versión de Dios de la Biblia de las Américas, Romanos 7, versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte.
Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en qué, hermano? Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Un régimen nuevo. Ahí está, hermano, el vino nuevo representado así en la parábola. Ahí está, hermano, ese vino nuevo, un régimen nuevo, un régimen que ya no está basado en mandamientos de hombres o en aquella hipocresía de los fariseos y de los escribas que decían y no hacían, que hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres y que ayunaban solo para parecer a los hombres que se miraban y que endechaban sus rostros. Ahora es un régimen nuevo del Espíritu. Sirvamos en ese régimen nuevo y no en qué, hermano. Y no bajo el régimen viejo de la letra. No bajo ese régimen viejo que llevaban los escribas y los fariseos. Ahora ya nos sirvamos en ese régimen viejo. Ahora en un régimen nuevo del Espíritu. Gloria a Dios, santo es el Señor. Por eso al finalizar, hermano, Lucas capítulo 5, versículo 39, el último texto, bueno, leemos nuevamente el 38 y el 39. Amén. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha rehecho. Ese nuevo régimen del Espíritu, hermano, es recibido, es aceptado solamente en corazones renovados. Ahí es donde es recibido. Por eso dice el texto: el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Versículo 39: y ninguno que bebiere del añejo o de aquel que estuviere acostumbrado a beber del vino viejo quiere luego el nuevo. ¿Por qué? Porque ya está, podemos decir, viciado en esas tradiciones, en esas costumbres, y no tiene una mente nueva, una mente renovada, sino que está en sus costumbres ya viciado, acostumbrado, tanto que se le habla la palabra de Dios y dice: no, yo así estoy bien. No renuevan su mente para recibir la palabra de Dios, sino que siguen en el vino viejo. Por eso dice aquí: ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo. O sea, no lo acepta. Aquel que ya está acostumbrado, viciado en las tradiciones de hombres, en la doctrina de la hipocresía de los fariseos. Hoy en día quizás no se llame de los fariseos, pero puede ser de cualquier otra doctrina de hombres. Ninguno que estuviera ya acostumbrado a beber de ese vino viejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo o el vino viejo es mejor. Y no lo acepta, no recibe el vino nuevo. Importante, hermano, considerar lo que dice la Escritura en Efesios 4, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 y 23. ¿Tenemos? A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, debe dejar el viejo hombre, hermano, el viejo hombre que usa los odres viejos, que usa una vestidura vieja. Pues ahora la Biblia aquí nos dice que dejéis el viejo hombre. Leo como dice la traducción de las Américas,
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y os vistáis de qué cosa? Del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de verdad. Una mente nueva, una mente que ha sido renovada para el vino nuevo, para el régimen del Espíritu, el nuevo régimen del Espíritu, el nuevo pacto que he recibido en corazones nuevos o renovados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8. ¿Tenemos? Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Oh hermano, la doctrina de los fariseos estaba llena de malicia y de maldad. Por eso el Señor Jesús dijo, ya lo leímos, ¿verdad? Ya en 1 Corintios 5:8, hagamos fiesta no en la vieja levadura de malicia y de maldad, sino nacimos de sinceridad y de verdad. Por eso aquí dice: gloria a Dios, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Hay que despojarse esos pobres cueros viejos, hermano. Hay que despojarse de esa vestidura vieja, la cual no recibe un paño nuevo porque se desgarra, sino el nuevo pacto con un corazón nuevo. Dice el versículo 10: y revestidos ¿de qué? Del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Bendito el nombre del Señor Jesús. La carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer los Romanos, carta a los Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo o a este mundo, mas reformaos, ¿por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás nosotros no nos toca o no podemos aplicar a decir que estábamos en la doctrina de los fariseos y de los escribas, pero sí podemos aplicar o entender que estábamos o que teníamos el viejo hombre viciado conforme a los deseos de error. Hay que despojarnos del viejo hombre, porque el viejo hombre no recibe, no rechaza el vino nuevo, el régimen nuevo del Espíritu, hermano. Es necesario renovarnos, porque el Espíritu del régimen del Espíritu, de la palabra de Dios, será recibido solamente en una mente renovada, en un corazón nuevo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso está escrito en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas, todo lo que son odres viejos, vestidura vieja, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vestidura nueva, odres nuevos para el vino nuevo del Señor. No se quieran, hermanos, si quieren mantener la vestidura vieja y recibir el vino nuevo del Señor, no se llevan. Se desgarra el vestido viejo. Es lo que dice la parábola. Se desgarra el vestido viejo si recibe un paño nuevo, o si se le pone un paño nuevo, o se rompen también los odres viejos si recibe vino nuevo. No aguanta, no resiste la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, el régimen nuevo del Espíritu, se recibe en un corazón renovado, en una mente renovada. Terminamos entonces leyendo los últimos versículos de Lucas 5. Yo creo que de esta manera podemos tener mayor entendimiento de lo que quiere decir esta parábola. Versículo 36. Amén. Y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo, ahí está el régimen nuevo del Espíritu, hermano. El vino nuevo, ¿en qué? En cueros nuevos, en mentes renovadas, hermano, en corazón nuevo. El vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Es decir, va de acuerdo, se preserva de esa manera. Y ninguno que bebiera el añejo, porque quiere seguir en el vino viejo, con la vieja vestidura, quiere luego el nuevo. ¿Por qué? Porque es como lo que dijo el Señor: no vienen a la luz porque la luz les ofende, prefieren seguir en la oscuridad. ¿Sí? Prefieren seguir en lo oscuro y no vienen a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Gracias a Dios, hermano, porque hizo de nuestro corazón un corazón nuevo para un régimen nuevo del Espíritu. Esa palabra viva y eficaz que llega a nuestros corazones.